Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial Introducción a la Economía. Vamos a continuar con la intervención en precios, en la legislación de precios mínimos. Ya vimos en el vídeo anterior lo que significaba aquello y vimos que el paso de competencia perfecta a una situación de competencia perfecta, en el mercado libre, a una situación de precio mínimo, el incremento del excedente social era negativo, empeorábamos y empeora la sociedad en su conjunto y estaba dado por este triángulo C más E. C más E. Bien, esto no queda aquí porque normalmente cuando hay una aplicación de precios mínimos el sector público lo que hace es que el excedente que ha generado por esa aplicación de precio mínimo se lo compra al mercado, se lo compra al productor o a los productores al precio mínimo correspondiente. Luego, el sector público lo que hace es, el gobierno lo que hace es que una vez que ha aplicado el precio mínimo, compra el excedente al precio mínimo. Al precio mínimo. Luego, gráficamente, lo que veríamos es al precio mínimo, lo que gasta el sector público sería el precio mínimo, que es esta altura, precio mínimo, multiplicado por el excedente que no logra vender en el mercado el productor. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es, por tanto, vamos a ver, por tanto, es el incremento del excedente social del paso de una situación excedente social de una situación de mercado, de una situación de mercado libre, a una situación de precio mínimo con compra de excedente, con compra del excedente por parte del gobierno, al precio mínimo, claro. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Claro, esta es una legislación que beneficia al productor. Esto se hace normalmente porque este tipo de sectores se supone que son estratégicos en algún sentido, es necesario mantener y por eso se aplica, se regula, se legisla de esta forma. Bien, pues vamos a ver, en la situación inicial teníamos que el excedente social, en la situación inicial era el área de este triángulo, que es el excedente del consumidor más el excedente del productor. Bien, el excedente del consumidor sería A más B más C en la situación de equilibrio inicial y el excedente del productor sería D más E. Ese sería el excedente social en la situación inicial. Bien, en, en la situación de legislación de precio mínimo con gobierno, con compra por parte del gobierno, pues tendríamos que el excedente del consumidor sería A, es decir, el área por debajo de la curva de demanda menos lo que paga, que es el precio mínimo por X0', sería A, el excedente del productor. El excedente del productor sería, ¿cuál sería el excedente del productor? Pues el ingreso, precio mínimo por la cantidad, menos el área que hay por debajo de la curva, porque se lo compra todo el sector público, una parte se la compra el mercado y otra parte se la compra el sector público. Luego es como si al precio mínimo, no, es como si no, es que al precio mínimo vende todas estas unidades a un cliente que es el mercado y a otro cliente que es el sector público. Entonces sería el excedente del productor, sería el área por encima de la curva de oferta hasta el precio mínimo, que sería B más C más G más D más E. B, C, G, D, E. ¿De acuerdo? Sería este triángulo. Bien. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? El gasto público. El gasto público, que es lo que gasta el sector público por comprar ese excedente al precio mínimo, que sería el precio mínimo, lo que hemos dicho antes, la altura por la base. ¿Vale?
Entonces sería el área de este rectángulo. Y es negativo porque socialmente lo pagamos todos, lo pagamos todos los ciudadanos. Luego, desde ese punto de vista, el sector público gasta C negativo, ponemos aquí C más G más H más E más I más J. ¿Vale? Pues el excedente social en la situación 1, será igual a la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor más el gasto público, más que implícitamente es negativo, ¿no? Entonces, si lo hacemos aquí, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a ponerlo todo junto. Sería A más B más C más G más D más E menos C más G más H más E más I más J. Bien, pues el excedente social, el incremento de excedente social, vamos a borrar aquí esto de excedente de oferta, el incremento de excedente social será igual, el incremento de excedente social será el excedente del consumidor en 1, el excedente social en 1 menos el excedente social en 0. Y lo vamos a poner todo junto. El excedente social en 1, pues va a ser, lo pintamos de azul, va a ser igual a A más B más C más G más D más E menos C menos G menos H menos E menos I menos J. Este es el excedente social de 1 menos el excedente social en 0. El excedente social en 0 es menos A menos B menos C menos D y menos E. Bien, pues ahora hay que hacer esta suma. Este sería el incremento. Tenemos que A con A se cancela, B con B se cancela, C con C se cancela, D con D se cancela, E con E se cancela y no se cancela más, ¿no? No se cancela más. Entonces lo que tenemos aquí al final es que el incremento del excedente social es menos C menos G menos H menos E menos I menos J. ¿Y este área a qué es igual? Este área es igual menos C aquí hay una G que se cancela, G que se cancela. Luego esta G se cancela. Luego, ¿qué tenemos? Que es menos C, sería el área de C, H, E y J. Luego tendríamos que el área correspondiente como pérdida de bienestar social sería el área dada por esta figura. Este rectángulo menos ese triángulo de arriba. Luego esta sería la pérdida de bienestar social. ¿Qué es lo que hace esta política? Beneficia al productor. ¿A costa de quién? De los consumidores, que pagan un precio más alto y ven su excedente del productor rebajado en la cuantía B más excedente del consumidor en la cuantía B más C, es decir, pierden B más C, pierde el sector público, es decir, Hacienda, es decir, toda la sociedad en su conjunto, mediante la subvención, mediante el gasto público, como consecuencia de la compra del excedente, y esos son los
dos perjudicados, es decir, la sociedad como contribuyente y el consumidor. Y el principal beneficiado es el productor, porque aumenta su excedente de una situación inicial de equilibrio de D más E a una situación de D más E más B más C más G, es decir, hay este incremento del excedente del productor en esta cuantía. Luego, este tipo de políticas son políticas que benefician o que intentan proteger a determinados tipos de industria. En la Unión Europea, por ejemplo, gran parte del presupuesto de la Unión Europea va a financiar el sector agrícola. Es la gran parte del presupuesto de la Unión Europea. Y lo que se hace es esto. Lo que el sector, una vez aplicado un determinado tipo de legislación de precios, hay una especie de legislación de precio mínimo, el excedente, el sector público se compromete a comprarlo al productor, a los productores a un precio mínimo. Y luego con ese excedente, bien, si es capaz, que no es capaz, pero bueno, si es capaz de poderlo ofrecer a otros mercados, bien, y si no, pues directamente esos excedentes se pierden. Bien, pues esta es la pérdida de bienestar social. Por tanto, en resumen, la intervención de precios mínimos y con compra por parte del sector público del excedente correspondiente genera una pérdida de bienestar social. ¿Y quiénes son los agentes que pierden mediante esta política? Pues tanto el consumidor y el contribuyente, el que paga impuestos, el contribuyente. Luego, tanto el consumidor como el contribuyente están financiando la mejora de beneficios o del excedente del productor como consecuencia de esta política. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Se puede hacer algún ejercicio numérico, no sé si lo haré, porque bueno, es una vez que se entienda esto y la explicación que acabo de dar, pues lo demás, hacerlo numéricamente es relativamente fácil. Muy bien, pues si os ha gustado podéis dar un like, os invito a que deis un like y las dudas que tengáis me las hacéis pasar, me lo hacéis saber a través del canal y no olvidéis en suscribiros a este canal que es el vuestro. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima.